Muy buenas noches, facilitador, compañeros del grupo número 50 de nuestro programa de inducción para docentes de nuevo ingreso. Mi nombre es Michelle Rivera Ventura, soy docente de lengua española en el Liceo Mercedes Bello de acá de Nagua. Esta noche quiero hablarles un poco sobre lo que es el tema de la crónica, tema que actualmente estoy trabajando con los jóvenes de tercer grado. Entonces, antes de iniciar con la definición propia de crónica, es bueno aclarar la diferencia que existe entre este concepto y la noticia, ya que ambos conceptos comparten características muy similares. De hecho, la crónica y la noticia son prácticamente lo mismo, solamente hay una pequeña diferencia que aparta un concepto del otro. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a leer un poco al respecto. Dice acá que las noticias nos permiten conocer hechos que suceden, pero muchos periodistas, al presentar una noticia, no se conforman con el simple hecho de contar lo que pasa, sino que quieren ir más allá. A partir de aquí vamos a ir viendo la diferencia entre ambos conceptos. Entonces decimos que los periodistas en la crónica quieren ir un poco más allá. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen eso? Pues emitiendo sus propios juicios, ¿no?, sobre la noticia que están narrando. Acá ya vamos viendo la diferencia entre la crónica y la noticia. En otras palabras, cuando los periodistas dan su visión personal de lo que están contando, decimos que están haciendo una crónica. Entonces, ¿qué es lo que hace el periodista en la crónica? Como acabo de decir, da su juicio personal, emite su valoración personal sobre el hecho que está contando, sobre la noticia que está narrando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese juicio personal? Es ese toque subjetivo que le da ese periodista, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es la subjetividad? Vamos a ver qué nos dice lo que es la subjetividad para que entendamos un poquito más el concepto. De hecho, ya lo hemos dicho, pero vamos a leer el concepto real de lo que es la subjetividad o el subjetivismo, ¿no? Entonces, la subjetividad es la percepción y valoración personal y parcial, ¿verdad que sí?, sobre un asunto, idea, pensamiento o cultura. Como acabo de decir, es una valoración personal, es un juicio personal sobre el hecho que estoy contando, ¿verdad que sí? Ahí es donde me separo de lo que es la noticia. Entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta en una crónica es que los hechos deben de contarse cronológicamente, de forma cronológica, ¿no? De hecho, de ahí viene su nombre, crónica. Entonces, continuando con la crónica, vamos a mencionar la estructura propia de lo que es una crónica. Dice acá que las crónicas tienen una estructura fija formada por paratextos verbales, como el titular, la volanta y la bajada o copete, que anticipan la información más importante. El copete, o ese primer párrafo de la crónica que estamos narrando, por su parte desarrolla de manera sintética la información que el titular presenta. Es decir, en este primer párrafo vamos a ver de una forma sintética, es decir, una síntesis, un resumen de toda la noticia o crónica que vamos a leer a continuación, que prácticamente está resumida en el título, ¿no? Entonces, por lo general, el copete responde las 6 preguntas básicas del periodismo, que de hecho son las mismas preguntas que deben desarrollarse al hacerse una noticia. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué pasó? ¿A quién o a quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Las respuestas a estas preguntas constituyen los datos centrales de la crónica periodística. Es decir, si cuando estoy narrando los hechos, cuando estoy haciendo mi crónica, contesto todas estas preguntas que acabo de hacer, pues estoy desarrollando una crónica. Bien, hasta aquí mi parte. Muchas gracias por su atención y feliz resto de la noche.